Estimados hermanos y amigos, es un gozo enorme estar con cada uno de ustedes nuevamente. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Esteban Muñoz de Morales, pastor en la iglesia de la ciudad de Córdoba, en el sur de España. Qué privilegio, estimado Esteban, tenerte con nosotros en este día. Bienvenido y por favor, instrúyenos acerca de lo que el Señor ha estado haciendo a través de los años en la iglesia en España. Bienvenido, Esteban. Bien hallado, querido Max. Muchas gracias por la oportunidad de participar también en estos vídeos que busca conocer la historia del movimiento pentecostal en España. Qué bendición, pues qué gozo. Pues cuéntanos acerca de ti un poco, acerca de cómo es tu experiencia en España, cómo llegaste al Señor, cómo te convertiste y cómo el Señor te llama a ser pastor en la ciudad de Córdoba, en la comunidad de Andalucía, en España, el sur de España. Pues me convertí muy jovencito, siendo un adolescente. Yo estaba, como la mayoría de los españoles, en el ámbito católico y desde los 14 años tuve una experiencia espiritual profunda y hasta los 17 años estuve deambulando en diferentes grupos católicos, pero a la vez también ya indagando en la iglesia evangélica. Ahí ya tuve una experiencia pentecostal, recibí el bautismo del Espíritu Santo y a partir de 1983 me integré en la iglesia evangélica pentecostal, que luego se incorporó en Asamblea de Dios. Desde el año 1991 soy pastor de esa misma iglesia, que fundó el reverendo Mario Eduardo Fumero, y llevamos ya, María Luisa y yo, mi esposa y yo, trabajando, pastoreando esa iglesia durante más de 30 años, y es un privilegio enorme servir al Señor. También estoy en este momento como vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Asamblea de Dios de España, y asimismo también vicepresidente de la FEREDE, que es la entidad que agrupa todas las entidades religiosas evangélicas en este país. Qué hermoso, ya más de 30 años pastoreando en Córdoba, ¿no? Qué tremendo, hombre, y parece siempre, pues, muy joven. Es Me ves como los ojos. un regalo del Señor, ¿no? O sea que comenzaste muy jovencito. Qué hermoso, de veras. Bueno, danos así un panorama general acerca de cómo comienza lo que conocemos como la iglesia evangélica y también la iglesia evangélica pentecostal. ¿Cómo comienza el desarrollo de la iglesia evangélica en España? ¿En qué siglo? ¿En qué año? Bueno, obviamente la iglesia evangélica en España surge también con el movimiento protestante en el siglo XVI. Rápidamente España era el imperio dominante también en Europa y por supuesto tuvo mucho que decir en ámbito político para intentar contrarrestar todo lo que era la reforma en aquel tiempo. Pero a pesar de todo, de una fuerte oposición, llegó también aquí a España. Se hicieron famosos los capítulos, los juicios de la Inquisición en aquel momento en ciudades tan señaladas y significativas en España como Valladolid o Sevilla, donde muchos herejes protestantes fueron ajusticiados en la hoguera, asesinados vilmente por una iglesia predominante como era la Iglesia Católica en aquel momento. Pero luego ya en el siglo XIX la Inquisición impidió totalmente el desarrollo de la iglesia evangélica y hasta el siglo XIX, en 1830 aproximadamente, no se inicia lo que se llama aquí en España la Segunda Reforma, que es precisamente el momento incipiente donde se empieza a desarrollar cierto momento de libertades políticas y también eso contribuye a una cierta libertad religiosa que favorece el crecimiento de la iglesia. En ese momento se desarrolla también pues, un mover misionero en diferentes denominaciones en Europa y muchos misioneros vienen a España a plantar la semilla y dio lugar a que poquito a poco se pudiera ir desarrollando ya una solidez, una red pequeña, pero a la vez
amplia en todo el territorio nacional de la Iglesia evangélica. Está claro que el movimiento pentecostal pues, surge ya a raíz del movimiento de la calle Azusa y de todo el desarrollo de los inicios pentecostales. Y también aquí en España fueron los misioneros suecos los primeros que trajeron esa perspectiva, esta cosmovisión del evangelio pentecostal, y a partir de 1923 se establece la primera comunidad evangélica pentecostal en la ciudad de Gijón. Eso está al norte de España, en la región de Asturias. Y ya posteriormente, en el año 1933, se desarrolla la primera congregación pentecostal en Madrid, en la capital. Así que fueron los inicios en la década de los 20, de los 30 del siglo XX, donde empezamos a ver las primeras iglesias pentecostales, obviamente muy reducidas y aún todavía incipientes. Qué hermoso, cómo el Señor de alguna forma siempre obrando en formas que uno no se imagina, ¿no? Digamos, en el caso de la Segunda Reforma para 1820, 1830, ¿qué nos puedes decir qué ocurre, qué comienza a ocurrir en ese momento con la llegada de la Iglesia evangélica? En ese tiempo, como decía, al haber ya ciertas ventanas de libertades abiertas en el ámbito político, se contrarresta, hay contrapesos a la gran influencia apabullante de la Iglesia Católica, que cubría, digamos, todos los aspectos de la vida, especialmente en el ámbito rural, de manera que no se podía vivir sin una influencia directa o indirecta de esa Iglesia Católica. Entonces, se empieza a desarrollar libertades políticas que dan lugar a que se pudiera encontrar un hueco y un espacio. Tanto los misioneros que venían de fuera como los propios que se convertían, pues había menor presión. No significaba que hubiera desaparecido, pero había más facilidad para que se pudiera desarrollar también la predicación del Evangelio en el territorio español. Y esto comienza a crecer rápidamente, ¿no? Por todo el país, estoy seguro. Bueno, entonces ya para 1923, 20 por ahí, cuando llegan los suecos, ¿cómo es la experiencia qué experimenta la iglesia en ese momento para comenzar a crecer? Sí, es como decía, al ser una situación muy restrictiva a nivel externo, y a nivel interno, los pentecostales, como en otros lugares del mundo, eran considerados poco menos que el hijo del diablo por muchos hermanos evangélicos. Algunos pensaban que estábamos endemoniados, y otros pues tenían su celo de que le pudieran restar la membresía. Esto hacía inviable que hubiera una posibilidad, digamos, de insertarse en el movimiento evangélico. Entonces, había presión externa y presión interna. Había rechazo por todos los lugares, y realmente todas esas personas que iniciaban iglesia, especialmente los misioneros y ya los primeros líderes nacionales que pudieron estar al frente de la obra, tenían que ser gente realmente muy llena del Espíritu Santo. No había manera de contrarrestar esa presión contraria si no era con el fuego del Espíritu Santo. Y esto era una de las características principales que había en aquel momento. A su vez, eran iglesias muy pequeñas, la mayoría, con poca influencia social, en un ámbito donde había quizá una presión sociológica permanente. Un ejemplo: tú no te podías casar porque para casarte no había matrimonio civil, y por lo tanto el único matrimonio reconocido era el matrimonio religioso, por supuesto católico. Entonces, cada vez que una pareja se tenía que casar, pues suponía un verdadero conflicto y una presión enorme. O, por ejemplo, si te morías, no te podías morir siendo evangélicos, porque esto significaba que los cementerios eran campos santos católicos, y entonces no podía enterrarse una persona que no fuese miembro de la Iglesia Católica. Entonces teníamos que ser enterrados fuera del cementerio, con toda la dificultad que esto desarrollaba y con toda la presión. En medio de esta situación se desarrolla la Iglesia Pentecostal.
una iglesia que a principios del siglo XX empieza poquito a poco a ir asentándose. Más que un crecimiento rápido, yo diría que fue un crecimiento consolidado, un crecimiento consistente en cuanto también que no se replegaba, así hasta el año 1936, cuando se desarrolla el golpe militar de Francisco Franco, ¿no? Y entonces surge la dictadura y entramos en otra etapa completamente diferente. Así que yo diría que una de las características de la Iglesia en aquel tiempo era que había personas al frente que eran fundamentalmente hombres, el ministerio era enfocado hacia los hombres determinados, hombres con una cierta rigidez, que también eran hijos de su tiempo, hijos de aquella cultura, y a la vez con firmeza para continuar también con la predicación del Evangelio, a pesar de toda la oposición que se encontraba. Sí, qué tremendo. Creo que algo clave y que mencionas es ese tema de que no había forma de no depender del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, porque quizás a veces corremos el riesgo, incluso los pentecostales, de sí reconocemos el poder del Espíritu Santo, pero sin que sea una vivencia, ¿no es cierto? Pero en un ambiente duro, difícil, no hay forma, pero depender definitivamente de la obra del Espíritu Santo. ¿Tienes en algunas personas claves que nos pudieras hablar al respecto de todos estos movimientos, tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia evangélica pentecostal? Sí, realmente al ser grupos reducidos, el liderazgo era muy localista. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, y como decía anteriormente, pues se caracterizaban por ser misioneros suecos. Martin Warstein fue el misionero que fundó la primera congregación en Gijón, en Asturias, y luego Svein Johansson fue el misionero que fundó la iglesia en Madrid, que actualmente sigue vigente, la iglesia sigue estando funcionando y es en este momento la iglesia más antigua que hay en España, la iglesia pentecostal más antigua. Una persona también muy significativa fue Antonio Rodríguez Ben, que fue el primer pastor pentecostal que hubo en España en el año 1927. Luego, más adelante, se desarrolla en 1946, ya vienen Carmen y Román Perruc, de origen cubano, y se asientan en la ciudad de La Coruña. Y ahí establecen la que fue la primera congregación de las Asambleas de Dios en nuestro país. Luego llegaron también los misioneros Kenneth y Martha McIntyre. Ellos fueron los que fundaron también el seminario y fueron elementos claves en el desarrollo de las Asambleas de Dios y como fundadores también junto con otros líderes. Eso fue en el año 1952. Y por mencionar también algunas personas de aquella época, José Rego fue un pastor ya español de las Asambleas de Dios en 1956 y posteriormente, bueno, una persona muy significativa en el ámbito del liderazgo fue José Palma, por también ser parte de lo que actualmente es la FEREDE, la entidad que agrupa todas las iglesias evangélicas y ayudó mucho en la consolidación estatutaria y administrativa de las iglesias al principio de la democracia actual en España, que fueron en finales de los 70, principios de los 80, y bueno, todavía hasta la actualidad sigue también aportando con sus dones. Qué hermoso, de veras. Entonces, por ejemplo, la iglesia pentecostal que funda Johansson, todavía, ¿dónde está esta iglesia? Se inició en la calle Tortosa, si no recuerdo mal, y ahora, bueno, y sigue también trabajando. El pastor actual es Manuel Álvarez, un querido amigo también y pastor de la iglesia, que tiene pues precisamente eso, la característica de ser la iglesia pentecostal más antigua de España. Wow, y esto es en la provincia Madrid. de
En Madrid, en Madrid. En Madrid, ok. Sí. Manuel Álvarez, claro. Sí, recuerdo esa preciosa iglesia y a Manuel Álvarez, por supuesto. Qué hermoso, ¿no? En realidad yo no estaba enterado de ese detalle respecto a Manuel Álvarez. Qué privilegio, ¿no? Mm. Qué hermoso. Y luego, en 1946, llegan unos hermanos cubanos entonces para establecer una iglesia como misioneros, o cómo llegaron ellos, los cubanos. Sí, llegaron también, si no recuerdo mal, tenían también relación con las iglesias de Suiza, y entonces llegan a Galicia, una región de muchísimos inmigrantes que también salieron a diferentes lugares del mundo y particularmente a Suiza. Ahí se convierten algunos de ellos y le trasladan la carga a ellos, a los Perruc, para que de alguna manera pudieran ir a Galicia y establecer ahí la iglesia. Eso hacen ellos. Es un tiempo muy complicado. Estamos hablando de la posguerra civil española, un tiempo de escasez, de hambruna, incluso me atrevería a decir, y estuvieron ellos desarrollando esa labor, que fue la primera iglesia, como decía. Luego se establecieron otras 5 iglesias más de Asamblea de Dios en diferentes lugares, la de Madrid, otra en Madrid, en Cataluña, en Gijón, aquí en Andalucía, en Ronda y allí en Galicia. Y estos fueron las iglesias, digamos, históricas, que ahora en un mes estaremos en la Convención de Asamblea de Dios de España celebrando el 60 aniversario de las Asambleas de Dios, y la primera fue precisamente de los hermanos Perruc. Qué hermoso. A mí me emociona ver cómo el Señor entreteje actividades de un grupo de hermanos por aquí, otro grupo por allá, y de alguna forma converge en un punto donde va a ocurrir algo, va a ocurrir la plantación de una iglesia que van a comenzar a alcanzar a muchas personas que no conocen de la gracia salvadora del Señor, pero a través de la predicación de estos hermanos, del establecimiento de la iglesia sigue creciendo. A mí me encanta ese misterio divino, ¿no? De ese programa de Dios, haciendo que el Evangelio alcance a la mayor cantidad posible de personas, ¿no es cierto? Qué hermoso, de veras. Entonces, luego para los años 50 se establece el seminario de las Asambleas de Dios. Esto es antes de la formación oficial como denominación. Correcto, correcto. Por ejemplo, la iglesia que mencionaba anteriormente de La Coruña, en este año se ha cumplido el año 2022, se ha cumplido el 75 aniversario de la iglesia, que tuve también el honor y el privilegio de compartir y predicar en ese aniversario, pero sin embargo ya luego, 15 años después, se constituye ya las Asambleas de Dios. Entonces hubieron durante unos cuantos años algunas iglesias sueltas formadas por misioneros de Asamblea de Dios, pero estaban en una relación fraternal. Ya posteriormente se desarrolla esa implicación, esa estructura de Asamblea de Dios Nacional con las iglesias que hacía mención anteriormente. Y una de ellas fue la iglesia en Ronda, y ahí donde se inicia el primer seminario, la primera localidad donde el seminario de las Asambleas de Dios se inicia. Wow. Qué interesante, de veras, porque aún está en formación, pero aún ya el elemento de entrenamiento viene fuerte en la formación de lo que llega a ser eventualmente en España las Asambleas de Dios. Qué hermoso, de veras. De hecho, como es la característica habitual de las Asambleas de Dios a nivel mundial, históricamente y especialmente desde las Asambleas de Dios norteamericanas, ha sido 2 aspectos, ¿no? Uno era la formación de seminarios en el lugar donde llegaba, y luego la misión misionera, ¿no? Que de alguna forma también ha sido, digamos, 2 de los ejes principales o característicos de las Asambleas de Dios en cualquier país del mundo. Y asimismo, pues se desarrolló en España
y lo hemos ido manteniendo e incluso también potenciando en estas décadas. Claro, porque eso, el entrenamiento es vital. Si no hay ese tipo de entrenamiento, no hay forma de reproducirse, ¿no? Mm. Bueno, quizás, bueno, el Señor tiene planes increíbles, pero quizás aún sin entrenamiento humano o provisto por ah, individuos, el crecimiento de la iglesia seguiría, pero cuando hay intencionalidad y dependencia del Espíritu Santo, eso se potencia aún más para un crecimiento aún mayor. Tremendo. Muy bien, en cuanto a la FEREDE, explícanos por favor qué es el tema de la FEREDE, porque hay algunos países que tienen organizaciones equivalentes, pero no en todas partes es así, ¿no? ¿Cómo Así se es. forma la FEREDE? La FEREDE se desarrolla eh, al inicio de la democracia en España, Y esto llega es con Federación de Iglesias. entidades religiosas evangélicas de España. FEREDE es la agrupación la federación que agrupa al 95% de las iglesias evangélicas en este país. Y es el interlocutor entre las iglesias evangélicas y el gobierno, a título básicamente de las cuestiones legales. No es una conferencia episcopal, no es una cuestión, digamos, de dirección teológica o espiritual de las iglesias, sino tiene un perfil enfocado a la defensa del Evangelio ante el gobierno. Esto dio lugar a que en el año 1992 se pudiera firmar un acuerdo, una ley orgánica del gobierno en el que se desarrolló los acuerdos del Estado español con la Iglesia evangélica. Y esto dio lugar a cuestiones como, por ejemplo, el reconocimiento de la figura de ministro de culto, de los pastores, la seguridad social o el hecho de las facultades teológicas. Y en este momento en España, los estudiantes de los seminarios protestantes reciben beca del gobierno español. Así que, ¿cómo ha cambiado la cosa? Que el gobierno español ayuda a la formación de pastores en este país en este momento. Cosa que Increíble. podemos glorificar al Señor. Esto ha sido posible por la acción de la FEREDE. Además que contribuye a una imagen unificada ante la sociedad española dentro de la variedad y pluralidad del mundo evangélico, que obviamente se siguen entendiendo y manifestando de diferentes formas. Qué tremendo. Entonces, esto después de la guerra civil, la iglesia de alguna forma ve una necesidad de organizarse como entidad ante el gobierno. Sí, después de la guerra civil y después de la dictadura de Franco. Después de la guerra civil estuvo Franco durante 40 años, donde se asoció la Iglesia Católica al Estado, era un Estado nacional católico. Entonces, esto, pues, ¿qué quería decir esto? Pues que si tú te considerabas español, significaba que tú tenías que ser católico. Por lo tanto, si no eras católico, no eras español. Era lo que se manifestaba en el ideario, ¿no? de aquella época. Entonces, esos años fueron muy difíciles para el Evangelio, fue un parón por completo, muchas iglesias se cerraron, algunos pastores también durante la guerra civil fueron asesinados, y entonces hasta finales de la dictadura fue muy difícil el desarrollo y el crecimiento evangélico. Al morir Franco, se desarrollan ya libertades y en los años 80 se empieza a desarrollar ese deseo de organización estructural orgánico que pudiera contribuir a un mayor desarrollo de las leyes en el país. Fantástico. En cuanto a, hace un momento mencionaste de que aún los estudiantes de nuestros seminarios en España, por ejemplo, pueden recibir algún tipo de ayuda del gobierno. Es increíble porque, bueno, en nuestra América Latina, uh, esas cosas, bueno, yo no he escuchado aún al respecto de algo semejante, ¿no? Es impresionante para mí, de veras, y doy gracias al Señor por eso. Y, y cuéntanos precisamente del seminario. ¿Cómo está el seminario de las Asambleas de Dios en España? ¿Tiene extensiones y todo esto? ¿Cómo está? Bueno, realmente el seminario es la joya de la corona de la Asamblea de Dios.
realmente uno de los aspectos también más señeros, donde más hemos invertido, no solamente económicamente, sino de energía, de ilusión, de proyectos. Entendemos la importancia de la formación teológica y hemos intentado unificar también los diferentes proyectos y programas que se desarrollaban de formación en el ámbito de las Asambleas de Dios para que pudiéramos también contribuir al desarrollo y el crecimiento del ministerio. Durante un tiempo, para tener las credenciales de Asamblea de Dios, no se requería ninguna formación teológica. Hubo un momento que tuvimos que tomar decisiones al respecto. Se entendía lo que decía el apóstol Pedro: añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y ese conocimiento se requería una base bíblica sólida. No era posible, ante una generación muy formada en nuestro país, que tuviéramos una generación de pastores poco formados. Necesitamos estar a la altura de nuestra generación. Y realmente pues, esto contribuyó a un desarrollo importante. Esto dio un impulso importante al seminario. El seminario también es parte de la FEREDE, y junto con otros 4 seminarios de otras denominaciones protestantes, pues hay una labor cohesionada que daba lugar también a un avance significativo del área educativa teológica en nuestro país. Al principio, como pentecostales, nos señalaban, nos miraban así un poquito por encima del hombro, pensaban que si éramos pentecostales no teníamos formación, pero en este momento debo decir que la Facultad Teológica de las Asambleas de Dios es muy querida, muy respetada, muy admirada, y su rector al frente, Jesús Caramés, es realmente una persona muy apreciada en el ámbito evangélico. Esto ha dado lugar a que el seminario pueda tener su desarrollo sin ningún tipo de problema. Tiene también diferentes programas, como es el tema de las extensiones, donde hay extensiones del seminario prácticamente casi en todas las localidades del país. A su vez, también hay extensiones en otros países fuera de España, como es Israel o Suecia o Guinea Ecuatorial. A su vez, también desarrolla programas de ISUM, Instituto de Superación Ministerial, que contribuye a pastores que ya están involucrados en el ministerio, que no tengan que desgajarse durante un periodo de tiempo, 3 o 4 años, de sus ministerios locales, sino que continuando su ministerio puedan también recibir la formación teológica. Y ahora estamos ya en un punto de plantearnos también el tema del máster, para continuar también el avance en la formación teológica del ministerio. Qué hermoso. Buenas noticias esas, de veras. Para Y toda... perdona Max, porque lo más significativo también, que no quiero dejar de decirlo, es que el gobierno homologa civilmente la titulación del seminario, de manera que es un título universitario reconocido por el gobierno, que se puede también homologar en cualquier carrera o actividad, o incluso también pues continuar con otras carreras en base a la formación que ha desarrollado el seminario. Y esto es una enorme bendición y una gran noticia que el pueblo evangélico recibimos. Sí, para mí casi que me parece increíble, estando en el área de educación, todos estos escollos de orden administrativo, educativo, son como montañas inamovibles, ¿no? Pero qué hermoso lo que el Señor está haciendo en España. Yo me maravillo en todo esto. Gracias por compartir todo esto, estimado Esteban, y es un gozo enorme. Estimados hermanos y amigos, es un gozo que hayan estado en este segmento con nosotros, y les invitamos a una próxima edición de nuestro programa de MM33. Esteban, unas palabras antes de despedirte. Pues nada más, agradecerte, Max. Tú has estado también aquí en España como misionero, y por eso también el aprecio y el cariño, y a la vez pues que sigamos orando por este país, que a pesar de estos avances que he manifestado, todavía hay grandes retos por desarrollar. Necesitamos continuar en esa perspectiva de la misión, no tener un enfoque de mantener, sino de seguir creciendo, poder alcanzar cada población en España. Sigue habiendo muchas poblaciones en este país que no tienen ni una sola iglesia evangélica, y se requieren obreros, hombres y mujeres llenos y llenas del Espíritu Santo, que sepan también entender la urgencia
del tiempo que vivimos. Creo que el Señor está cerca y este enfoque escatológico de la segunda venida nos recuerda la urgencia por la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo en este tiempo. Amén. Muchas gracias. Hasta luego, estimados hermanos y amigos, y muchas bendiciones.